Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. El que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el profeta edifica a la iglesia. Me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablando en lenguas. ¿De qué les servirá si no les llevase alguna revelación con palabras de conocimiento, profecías o enseñanzas? Continúa en el versículo 14. Cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con el espíritu, pero también con la mente. Si alabas a Dios solo con el espíritu, ¿qué hará el que se conforma con escuchar? ¿Acaso podrá añadir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tu acción de gracias habrá sido maravillosa, pero a él no le ayuda en nada. De más está decirle que aquellos que se crean poseedores de don alguno provisto por el Espíritu Santo cometan el acto responsable de leer las 12 epístolas de San Pablo a los Corintios y, si quieren ahondar más, investiguen en la Suma Teológica de Santo Tomás para mayor comprensión y además hacerse conocedores de los pecados contra el Espíritu Santo. Pero vamos a situarnos en contexto para no hacer de esto un ejercicio protestante y acomodar todo a nuestra conveniencia o soberbia espiritual en este caso. Pablo acometió una de las más grandes evangelizaciones de la historia en el cristianismo. Viajó por todo un continente en aquella época y más allá. Estando en Efeso de regreso, puesto que ya había comenzado su labor allí, escribe a los corintios en pos de despejar dudas, ya que en el desorden de un fanatismo religioso se presentaban en las asambleas personas o personajes que decían hablar a razón de dones espirituales, y esto no causó más que divisiones en la iglesia que Pablo pretendía dejar como legado. Y para despejarlo posiblemente alterado de sus enseñanzas, dejen claro qué quiere, qué prefiere y cómo deberían ser utilizados dichos dones a favor de la iglesia. Y lo dice muy bien: prefiero profetas que sepan qué están profiriendo y cuál es el medio por el cual lo hacen, y que éste sea conciso y presto a la verdadera voluntad de Dios. Explicita que aquellos que alaban en lenguas recen por tener al lado a quien posee el don de la interpretación. Es por esto que a mí se me hace poco comprensible no la expresión vocal de aquello que, en ciertas reuniones con permiso de determinadas diócesis en la actualidad, manifiestan su forma de alabanza haciéndose acreedores de dicho don, cuando lo que deberían hacer es orar para que aquello que esbozan en su cacofonía sea fruto del mensaje divino que promueva una fe que tenga basamentos, sin ánimos de herir ninguna susceptibilidad. Se sabe que estando en pecado grave o mortal, los dones del Espíritu quedan nulos y que solo se recuperan por medio del sacramento de la reconciliación, puesto que el Padre se presenta a los hombres en Espíritu Santo por medio de los sacramentos. Quizá haya personas que desconocen esto de que deben estar y permanecer en gracia para hacer uso de los dones, y en un impulso ingenuo vocalizan de formas poco entendibles, pero muy parecidas en fonemas, estas loas. Pero yo me pregunto siempre si esto es un síntoma colectivo, si es, como les dije al principio, soberbia espiritual, ignorancia y desconocimiento de la teología católica y de las escrituras, o mera búsqueda de reconocimiento. Deseo, como Pablo, profetas, no de los falsos, está claro, o tal vez más intérpretes de lenguas espirituales, o tal vez
más humildad en los fieles.